Hoy os hablo de todas mis lecturas del mes de agosto a través de una batalla para elegir el favorito. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Este es el vídeo Wrap Up Batalla de Favorito del Mes, que ya lo he hecho en una ocasión. Y bueno, vuestro feedback fue positivo, me dijisteis que os gustó el formato, así que lo repito. Vamos a hablar de mis lecturas del mes de agosto con este formato de batalla de libros para elegir el favorito del mes. Me salté julio, no os he hablado de las lecturas de julio y no va a haber este vídeo de las lecturas de julio, pero bueno, ya sabéis que el verano es distinto, hay menos contenido y además tengo que decir que mis lecturas de julio no fueron especialmente resaltables. En cualquier caso, en Patreon hay un vídeo donde hablo de todas esas lecturas y además allí también hago siempre un vídeo especial hablando del favorito del mes. Por si os interesa, el enlace está siempre en la cajetilla de información. Y ya que estoy con todas estas cosas, os recuerdo también que si queréis apoyar mi contenido, lo más fácil que podéis hacer es dar un like a los vídeos y suscribiros al canal para que os notifiquen cuando suba nuevo vídeo y lo podáis ver. Ahora sí, venga, vamos a hablar de libros. En el mes de agosto solo he hecho 5 lecturas y digo solo no porque sean pocas, porque la verdad creo que 5 libros en un mes está muy bien, sino porque sí que es verdad que son un poquito menos de las que yo suelo hacer mensualmente. Pero es que yo soy de esas personas que en verano lee menos y sobre todo en el mes de agosto. Pase lo que pase, siempre leo menos. Da igual que cambien los planes, da igual que haga distintas cosas, que trabaje, que tenga vacaciones. Yo creo que tiene más que ver con el clima, que a mí el calor me apaga, me derrite, me quita las energías y las ganas de vivir. Y eso se traduce también en que me quita las ganas de leer y de disfrutar, porque me quita las ganas de todo. Así que 5 libros, pero bueno, creo que son 5 libros interesantes, de los que seguramente alguno os interese. Ya sabéis que en este vídeo os hablo de todos, pero como es a través de una batalla, os hablo de forma, pues, breve, la verdad, no como un wrap up en el que me enrollo con cada uno de ellos, porque son libros que si me han gustado, volveréis a ver en otros vídeos de recomendaciones. Aquí tengo escritos en papelitos todos los libros, en este caso los tengo todos, los tengo aquí también porque todos han sido en físico, así que os los voy a poder ir enseñando, pero vamos a ir sacando los 2 primeros contrincantes para poder empezar a hablar de ellos. A ver, he cogido un vaso demasiado grande para solo 5 papelitos, la verdad. Los 2 primeros. Por un lado tenemos La química del amor. Aquí está, sabéis que es el segundo libro que tenemos publicado en español de Ali Hasselbuth, reina de la rom-com, y que sus títulos nos los trae la editorial Contraluz. Yo amé profundamente el primero, que fue La hipótesis del amor, lo sabéis también, formó parte de los favoritos del año pasado, así que lo cogí con muchas expectativas e ilusión. Y vamos a ver cuál es su contrincante, que lo va a tener difícil. O no tanto, porque es Muerte en la vicaría de Agatha Christie, que lo tengo por aquí también en la edición que he elegido leer este agosto, que es esta de Bucket, aunque yo también lo tengo en alguna otra edición, pero como era agosto y me lo estuve bajando a la piscina y moviéndolo y tal, la verdad es que estas ediciones son súper cómodas. Este es el primer libro de la colección de Miss Marple, es la primera novela en la que aparece este personaje y ya os contaré, pero es que me estoy leyendo todos los libros de Miss Marple y los 2 contrincantes y la verdad es que sintiéndolo mucho por mi amada, adorada, querida Ali, no tengo ninguna duda de que va a ganar Agatha. Y como seguramente os interese más saber por qué se queda atrás La química del amor, os voy a hablar un poquito más de lo que me ha pasado con este libro, que es básicamente que no ha llegado a cumplir todas mis expectativas. Es que yo me enamoré mucho de La hipótesis del amor acá de Adam. Y claro, yo sabía que esto no iba a estar a la altura, pero después vivirlo, sentirlo en las carnes ha sido duro. Ha sido duro. No ha estado a la altura en absoluto. Es una comedia romántica divertida, entretenida, fácil de leer. Me gusta el estilo de la autora, me va a seguir gustando y la voy a seguir leyendo, pero no, simplemente es un libro entretenido y ya está, ni se acerca a todo lo que me hizo sentir y fangirlear La hipótesis del amor, entonces para mí ha sido un poco falla. El romance entre los 2 protagonistas es cookie, está bien, me han gustado ellos como personajes, creo que me ha gustado más la protagonista femenina, Vi, que es bastante diferente a la protagonista de La hipótesis del amor y creo que me ha gustado, he empatizado más esta vez con ella y él no está mal. Lady no está mal, sé que muchas sí que os enamorasteis de él, incluso por encima de Adam, porque me lo habéis dicho, pero yo no lo entiendo, no lo comparto. Bueno, pues a ver, está bien, me gusta mucho porque me gusta que haya representación de este tipo de hombre en este tipo de libros, que son básicamente más
normales, chica, normales, de forma de ser, quiero decir, porque todos son gigantes y guapísimos, pero de forma de ser, pues no sé, que no tiene nada tan raro, tan estrambótico, tan traumitas, tan, no sé, es un enemies to lover entre dos personas, pues eso, más normalitas. Y ya digo que su relación está bien, al final es lo que ha hecho que el libro me divirtiera y quisiera llegar hasta el final. Hay escenas que me han gustado, hay escenas clave de la relación romántica que no me han gustado tanto, como pueden ser las escenas de cama, que en la hipótesis del amor me gustaron tantísimo, o sea, me parecieron tan magistralmente escritas, y sin embargo aquí se me han quedado sosas y no me han dicho nada. Pero bueno, la relación no está mal. Mi verdadero problema es que Ali Hazelwood, aparte de la relación romántica, suele meter un background con bastante peso. Ya sabéis que son historias que transcurren en un ámbito académico, científico normalmente, y mete mucho el tema del papel de la mujer en los ámbitos científicos, la discriminación a lo que se tienen que enfrentar, etc. Y a mí es una cosa que me gusta muchísimo, me sigue gustando, pero en este libro creo que se ha pasado un poco, se ha pasado de rosca y no me interesaba tanto esas historias secundarias como me interesaron en la hipótesis del amor. Aquí la verdad es que los personajes secundarios no me han dicho demasiado y las escenas finales con algunos de los personajes secundarios me han parecido too much, o sea, excesivas de todo punto. No me he creído nada, no he empatizado y me ha hecho poner los ojillos en blanco. Eso ha hecho que para mí bajara muchísimo la puntuación y al final el sumatorio de todos ha quedado en un meh, sobre todo para ser la autora que es. Cuando haces un libro tan largo dirigido a disfrutar mucho las escenas finales, a que esas escenas finales sean como la explosión de todo lo que llevas preparando durante un montón de páginas, esa explosión tiene que merecer la pena. En la hipótesis del amor merecía la pena, todas y cada una de las escenas finales. Sin embargo, aquí me he quedado como, ¿tanto para esto? Es lo que me ha pasado, lo siento muchísimo. Esto no me quita ni una pizquita de ganas de leer el siguiente libro de la autora que ya está en español, que es La teoría del amor, y por supuesto el siguiente que vendrá, que bueno, las ganas que tengo de ese. Ya hablaremos en su momento. Pero desde luego sí que hace que sea el primer eliminado de esta batalla. No hubiera sido eliminado contra alguno de los otros contrincantes que le hubiera podido tocar, pero es que le ha tocado jugar contra Agatha Christie, que siempre son buenas lecturas para mí, y además en este caso hacía mucho que no leía en físico a Miss Marple y ha sido un reencuentro muy guay, muy satisfactorio, muy pacífico, un pequeño oasis en todo ese calor infernal de agosto que me ha dado la vida, la verdad, y me ha dado todavía más ganas de seguir leyendo o releyendo la colección. En este caso para mí era relectura, pero no me acordaba de muchas cositas y me ha gustado mucho. Además, en este libro pasa algo que me gusta especialmente en cuanto al desenlace del misterio, porque se usa uno de los recursos clásicos, típicos, que son muy básicos, pero que a mí me parece dificilísimo de utilizar y que la historia siga siendo interesante y que el desenlace siga siendo interesante. Y está claro que Agatha Christie pues, es una de las autoras que podía hacer estas cosas y aún así hacer buenos libros. Y no puedo decir nada más porque tiene que ver sobre todo con el final. Si lo habéis leído o lo leéis, podemos hablarlo o seguramente entenderéis a qué es a lo que me refiero. En cualquier caso, se queda en la batalla, muerte en la vicaría, y se va La química del amor. Vamos con los siguientes dos. Saco los dos, son impares, o sea que voy a tener que hacer lo mismo que la otra vez, jugar un poco. Ciudad de Jade, en este caso lo tengo en físico por los pelos porque es de la biblioteca y lo voy a tener que devolver en breve. Ciudad de Jade. Y Unas vacaciones de muerte de Tessa Bailey, que también tengo por aquí, esta vez de mi colección porque me lo compré. Estos dos me ponen en una tesitura un poquito más difícil, aunque no tanto, tengo claro cuál gana también, pero en este caso han sido dos muy buenas lecturas, me han gustado mucho. Pero con estos pasa lo que pasa a veces con las batallas de libros, y es que son dos libros tan diferentes, son de mundos opuestos, o sea, no tienen absolutamente nada que ver, así que compararlos es muy difícil. Como siempre, yo lo que comparo son las experiencias, que las dos han sido muy buenas, pero no tengo duda de que la experiencia lectora de Ciudad de Jade me ha llenado muchísimo más. Y como he descartado en esta ronda va a ser Unas vacaciones de muerte, vamos a hablar del primero. Unas vacaciones de muerte de Tessa Bailey, lo primero es la primera lectura que yo hago de la autora, haré más porque me ha gustado lo suficiente, y es un libro que es un poquito especial, porque mezcla géneros. Es una rom-com, pero también tiene un poquito de misterio. A mí esto fue lo que más me llamó la atención, por supuesto, pero también me tenía un poco confusa en cuanto a qué género me iba a encontrar realmente. Finalmente, yo creo que esto está en el subgénero de romántica con misterio.
No es un cozy mystery, el misterio es completamente secundario y nos centramos muchísimo en la romántica, con lo cual yo no lo recomendaría como libro de misterio. Aunque el misterio que contiene a mí me ha agradado, me ha gustado. Creo que, sabiendo que no es cozy mystery, a las lectoras de cozy mystery quizá os pueda gustar, porque tiene el mismo rollo tranquilito de ambientación, donde el crimen es muy sencillo, se investiga poco. Lo que pasa es que es todavía más sencillo que los cozy mysteries, todavía más secundario y se investiga todavía menos. Así que no lo leáis como libro de misterio, tenéis que leerlo como libro de romántica, pero donde además vamos a tener un aderezo de misterio. Esto yo creo que para lectoras como yo, que sois lectoras de romántica, pero que también sois lectoras de misterio, pues os puede gustar sabiendo a lo que vais. Pero ¿cuál es el aviso respecto a la parte de romántica que yo creo que también hay que hacer en el libro? Porque creo que es el motivo por el que a muchas os puede no gustar. Que a mí sí me ha gustado, pero es tan subjetivo. La parte de romántica, sí. Tiene su pizquita de cuquez, ¿vale? Sí que es mona, sí que tiene un desenlace lindo y esas cosas que esperamos en una rom-com, pero no tiene mucho desarrollo romántico. Lo primero es un instalop de narices y lo segundo es cortito, ¿vale? Porque fíjate en cuántas paginillas está metida la relación romántica y además la investigación está de misterio. Desarrollo poco, o sea, tenéis que ir preparadas a simplemente disfrutar de escenas, yo diría. O sea, es un romance de escenas, no de desarrollo, ni de que haya un gran conflicto, ni de que haya muchas conversaciones, ni nada de esto. ¿En qué se basa entonces esta relación que te puede gustar o no? Pues en las escenas más picantonas. Yo diría que este libro, el fuerte de este libro son las escenas picantonas. ¿Qué pasa? Pues que estas, como siempre, en cualquier libro de romántica, son muy subjetivas. Entonces, a mí me han gustado, lo que ha hecho que al final la puntuación de este libro fuera buena y la experiencia fuera buena. Pero también son un poco especiales, así que entiendo perfectamente que puedan no gustar a todo el mundo. No son para nada ñoñas ni romanticonas. Esto empieza como lo típico de dos personas que se atraen y empiezan a tener relaciones, pero no quieren embarcarse en una relación romántica. Luego todos sabemos cómo sale eso, pero las relaciones van por ahí. A mí es una cosa que no me suele gustar, pero que en este caso me ha gustado porque las escenas me han parecido muy, muy divertidas. Con lo cual va a perder en esta ronda, pero me parece un libro que yo recomiendo a sabiendas de que a muchas no os gustará, pero es que para mí ha sido una experiencia súper divertida, fresca, perfecta para verano, ligera, es libro de playa, vamos, total. Que yo no lo he leído en la playa, yo lo he leído en mi casa, debajo del aire acondicionado, y también viene bien, porque transcurre en la playa, hay escenas playeras, estamos pasando calor con los personajes también y todas esas cosas. Así que genial. La trama va de una chica que se va de vacaciones con su hermano a un Airbnb en plena playa y cuando llegan allí se encuentran un cadáver en esa casa. Y la familia del cadáver ha contratado a un cazarrecompensas para que descubra qué ha pasado. Ese cazarrecompensas llega todo duro y en su moto y va a ser el crush del libro. Además es que a mí me ha gustado el personaje porque me parece un crush bien adaptado para mis gustos, así que eso también va a hacer que os pueda gustar más o menos. Vale, pasamos al ganador de esta ronda. Ciudad de Jade. Maravilla, o sea, para mí ha sido una maravilla. Ha estado a punto de las 5 estrellas, aunque al final se ha quedado en un 4 y pico muy alto. ¿Qué pasa? Que a mí me ha gustado mucho, pero a la hora de recomendar he leído por ahí opiniones, tanto positivas como negativas, y lo que a mí ha hecho que le baje de las 5 estrellas a las 4 y pico, entiendo que puede ser un factor tan importante para otras personas como para que no les guste nada. ¿Qué es ese factor negativo? Es lo único negativo que voy a decir porque es que todo lo demás pienso del libro pues es positivo. Pero lo negativo es que es verdad que es un poco frío. Tiene un punto de vista con una frialdad asiática, que por eso va muy bien con la ambientación, pero que es verdad que para este tipo de libros de fantasía quizá no a todas nos llene muchísimo. Y es que pasamos por ciertos momentos que podrían ser muy emotivos un poco por encima. Y tardamos mucho en empatizar con los personajes. Eso para mí me ha gustado todo lo demás tantísimo que simplemente es una cosa que me baja un poco. Pero entiendo que para otras personas pueda ser algo que les haga no conectar en absoluto con el libro. Lo positivo, todo lo demás.
Madre mía, tardas en conectar, pero cuando conectas con los personajes, conectas a topísimo. La ambientación, esa ambientación de urbe asiática, con magia de por medio, pero es una magia muy urbana, tiene que ver con el jade, que da como poderes a las personas que lo portan, que solo pueden ser algunos, pero lo hace de una forma donde estás hablando de magia o de jade como si estuvieras hablando de drogas, entonces hace que ese puente con el mundo de la mafia sea como muy natural y quede genial. Y es que el mundo mafioso que se traen aquí engancha un montón, un montón. A mí me ha encantado. Lo comparan por detrás y en general yo lo había oído comparar con El Padrino. Y totalmente. No se puede decir que sea un retelling, pero tiene muchísimas cosas muy similares que te hacen pensar en El Padrino, incluso demasiado parecidas en algún momento, que a mí me han parecido un puntazo. Entonces, si os gusta el rollo El Padrino, tenéis que leerlo porque os va a encantar. También os tengo que decir que yo no soy mega fan del Padrino, soy más fan del concepto que de las películas en sí, con lo cual tenedlo en cuenta también porque aunque no seáis fans del Padrino, os puede gustar mucho si os gusta ese rollo de mafias urbanas. Seguimos a una familia que vive en una isla que está gobernada por clanes, aunque también tienen un gobierno, y donde su mayor valor es el jade, que producen en esa misma isla y que, como digo, da poderes a quien lo porta, pero solo algunos lo pueden portar. Entonces estas familias son como las más poderosas porque pueden portar el jade y como que controlan su producción. Son dos familias rivales, luego hay otras pero son como más pequeñas, y la relación entre estas dos familias rivales, que al final son como dos clanes familiares mafiosos, es lo que conduce la trama de todo el libro y a mí me ha gustado un montón. Como digo, como protagonistas seguimos a los miembros de una de las familias, que son tres hermanos que han heredado como el clan, ¿no? Porque el abuelo ya es mayor, está vivo, pero ya es mayor, entonces como que ha tenido que dejar el mando del clan en su heredero. Y son los tres hermanos que van un poco ahí. También os digo que ahora contándolo, si os ha gustado Succession, puede que también os guste mucho porque tiene ese rollo completamente, en un ambiente completamente distinto y en una historia de fantasía, pero el rollo familiar es muy, muy Succession. También os tengo que decir que el peso de los personajes va cambiando, porque a mí fue una cosa que al principio no me terminó de convencer. Al principio seguimos más a uno de los personajes sobre todo, o a unos de ellos, y parece que va a tener un papel más protagonista, sobre todo uno de ellos, pero después se convierte en una novela muchísimo más coral. Tenemos capítulos desde el punto de vista de distintos personajes y todos ellos cobran suficiente importancia como para que te guste cada una de sus historias y para después empatizar mucho y seguir con ellos. Lo digo porque a mí los primeros capítulos no me gustaron tanto, o sea, me estaba gustando por la trama, por cómo está escrito, por la ambientación, pero me estaba faltando algo, le faltaba un punto de gracia, de no sé qué, de enganche, de algo. Seguid, porque de repente pasa algo, ¿vale? Que hace que de repente todo se mueva mucho más y que las cosas cambien y que, como digo, de repente sientas muchísima más empatía por todos los personajes. Porque a mí esto al principio es una cosa que me estaba tirando para atrás, que yo decía, estoy enganchada, me está gustando, pero me estoy quedando muy fría. Pero después se construye poco a poco y os aseguro que vais a terminar enamoradas de los personajes y vais a pasar esa barrera. Bueno, a ver, no sé si a todas, ya he dicho que pienso que no a todo el mundo le va a pasar, pero sí, os pasa como a mí, vais a pasar esa barrera, yo la pasé, y la verdad es que ahora sería difícil para mí quedarme con un personaje favorito, porque hay varios que adoro, que me gustan muchísimo. Sobre todo hay tres personajes a los que quiero seguir y que, bueno, pues es que me leería libros solo de ellos. Pero como digo, es un libro muy coral. Sabéis que es una primera parte de trilogía, tenemos ya el segundo en español y dentro de nada, o quizá cuando estéis viendo este vídeo ya tendremos también el tercero, así que lo vamos a tener todo. A veces son un poquito difíciles de conseguir porque la editorial saca tiradas pequeñas, pero suele sacar nuevas, así que si estáis interesados y justo cuando lo miráis no está en físico, esperad un poquito y estad atentas porque seguramente la editorial saque nuevas tiradas. De todas formas, en digital lo podéis conseguir siempre. De hecho, yo este primero lo encontré en la biblioteca y me gustó leerlo en físico, pero lo tengo también comprado en digital porque además salió una oferta muy buena y lo pillé. Así que en un formato u otro os lo recomiendo. Por cierto, en este caso, especial mención a la traducción de Antonio Rivas,
porque me ha gustado muchísimo la traducción del libro, que me parece especialmente difícil por algunas cosas, y me ha gustado mucho, mucho. Tiene un lenguaje diferente, un lenguaje muy propio. Bueno, esto pasa mucho, ¿no?, con libros de fantasía, y ha sido muy guay. Por cierto, otra cosilla, al principio te puedes liar un poco con los nombres de los personajes, pero no os preocupéis porque después está todo claro. En fin, como veis, Ciudad de Jade, ganador de ronda, Unas vacaciones de muerte sale de la batalla, y vamos ya con el último cruce. Y como eran impares, queda un libro del que no os he hablado y después ya pasamos a la segunda fase de cruces. El libro que no ha salido es este, El aroma del crimen, de Xavier Gutiérrez. Es un libro policíaco del que os he hablado mucho, os estuve hablando por Instagram mientras lo leía, y además tengo un vídeo en el que hablo especialmente de él porque forma parte del reto del TBR a ciegas, y sabéis que en esos vídeos siempre hablo un poquito más extensamente del libro que me sale en el reto, así que os voy a dejar en la cajetilla el vídeo en el que hablo de él para no repetirme, porque es que tenéis ahí toda la información del libro. Este no ha salido, voy a volver a meter a los dos ganadores y vamos con la siguiente ronda. Ya sabéis que ahora, ya que os he hablado de todos los libros, ya esto va a ir rapidito para simplemente sacar el favorito. Vamos a agitar porque si no me van a salir otra vez los dos, pero vamos allá. En este caso ha salido Muerte en la Vicaría contra El aroma del crimen. Lo tengo muy claro, y si os vais a ver el vídeo que os digo en el que hablo extensamente del aroma del crimen, pues también lo vais a saber si lo habéis visto además, ya que esta no fue muy buena lectura. Empezó muy bien, empezó con potencial, pero después me decepcionó mucho. Me decepcionó el caso criminal y me decepcionaron los desenlaces, porque seguimos dos casos criminales, ambos desenlaces me decepcionaron, así que como no fue muy buena lectura, de hecho creo que lamentablemente es la peor lectura del mes teniendo en cuenta el resto de las que ha habido, pues obviamente se queda Agatha Christie para pasar a la final. Y como esta vez tenemos poquitos libros, pues ya tenemos final de Agatha Christie con Muerte en la Vicaría contra Ciudad de Jade de Fondali. Y bueno, yo creo que llevo un rato hablando. Yo creo que con todo lo que he dicho seguramente adivinaréis cuál va a ser el ganador, el favorito de este mes, porque por mucho que me guste Agatha Christie con Muerte en la Vicaría, los libros de Agatha Christie nunca te van a hacer sentir tanto por la historia ni por sus personajes como libros de este estilo. Así que en este caso me tengo que quedar con Ciudad de Jade de Fondali, que es el favorito de mis lecturas del mes de agosto y del que hablaré muchísimo más en el vídeo de favorito del mes que hago siempre para Patreon. Yo creo que de todas formas, con todo lo que os he contado hace un momentito de él, pues ya sabéis mucho para decidir si queréis darle una oportunidad o no. Yo os animo a hacerlo. Es verdad que es un libro gordito, y simplemente para terminar os recuerdo que este libro lo he leído porque forma parte del reto de leyendo los favoritos de otros booktubers que estoy haciendo con Laia, de Quien te lo ha dicho. Vamos más o menos por la mitad del reto y tengo muchas ganas de terminarlo, porque mi idea es que cuando lo termine voy a hacer un ranking, y ahora mismo no sé si lidera el ranking, tendría que pensarlo más despacio, pero desde luego está en los primerísimos puestos. En este caso, lo sacamos del vídeo de favoritos de Magrat Ajos Tiernos, y yo ya tenía pensado leerlo, pero la verdad es que al ser parte de una trilogía y gordito y demás, es un libro que probablemente me hubiera costado mucho más tiempo lanzarme a su lectura si no hubiera sido por este reto, así que estoy muy agradecida al reto, que estoy disfrutando mucho. Lo estoy disfrutando mucho tanto cuando leo libros que me encantan como este, como cuando leo libros que no me gustan tanto, porque está siendo toda una experiencia. Y coronando al favorito del mes de agosto, cierro este vídeo, me despido, os doy las gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos en próximos vídeos muy pronto. ¡Chao!